Cuando nació Elías, todos en la familia se llenaron de emoción. Tamara dio a luz en la madrugada, después de un trabajo de parto largo y agotador. Mi hijo Julián estaba desbordado. Lloraba, reía, se abrazaba a ella sin saber muy bien cómo moverse en ese instante nuevo. Yo llegué al hospital un poco después. Me habían avisado cuando las contracciones empezaron, pero no quise molestar. Sabía que ese momento les pertenecía a ellos. Cuando entré en la habitación y vi al bebé por primera vez, lo que sentí no fue lo que esperaba. Estaba feliz, sí. Era un niño sano, dormía en los brazos de su madre, y todos alrededor decían que era precioso. Pero yo no vi a mi hijo en su cara. Ni en sus ojos, ni en su forma de moverse, ni siquiera en su manera de llorar. Me dije que no debía pensar en eso. Los recién nacidos cambian mucho. A veces tardan semanas en parecerse a alguien. A veces no se parecen a nadie. Me convencí de que estaba cansada y que las emociones me estaban jugando una mala pasada. Pasaron los días y lo que pensé que era una primera impresión equivocada se fue haciendo más fuerte. Tamara y Julián vivían en su departamento del centro, y yo los visitaba seguido. Llevaba comida, ayudaba con lo que podía, intentaba estar presente sin invadir. Miraba a Elías en silencio, en sus siestas, mientras comía, en sus primeras sonrisas. No veía a mi nieto en ese niño. No había ni un gesto, ni una línea en la cara, ni un tono en la piel que me recordara a mi hijo cuando era bebé. Y yo lo recordaba bien. Lo crié sola. Fui madre y padre para él desde que su padre nos dejó, y lo conozco como conozco el ritmo de mi propia sangre. No había nada de Julián en ese bebé. Tampoco mío. Intenté dejar de pensar en eso. Tamara estaba agotada. A veces se mostraba fría, distante. No lo tomé personal. Las madres primerizas a menudo se protegen, necesitan espacio. Pero su forma de mirar al niño tampoco me resultaba familiar. No había ternura en sus gestos. Lo cuidaba, sí, pero con cierta mecanicidad. Como quien sigue una rutina sin pensar. Nunca supe si eso era parte de su personalidad o si también sentía algo que no podía explicar. Julián, en cambio, estaba completamente entregado. Dormía con el bebé sobre el pecho, le cantaba canciones viejas que yo le había cantado a él, lo llevaba en brazos por la casa con una sonrisa desbordada. Y yo callaba. El tiempo pasó. Elías cumplió 1 año. La familia celebró con una fiesta sencilla en el parque. Traje fotos antiguas de Julián cuando era bebé. Se las mostré a Tamara, intentando provocar una reacción. Ella los miró, sonrió sin decir nada y los dejó a un lado. Mi hijo no notó nada raro. O quizás sí, pero no quiso hablarlo. Empecé a sentirme sola con mi duda, como si me estuviera volviendo una mujer desconfiada, incapaz de aceptar lo que tiene delante. Pero no podía evitarlo. Cada vez que lo veía, cada vez que lo escuchaba hablar, caminar, reír, una sensación me recorría el pecho. Esa criatura no tenía nuestra sangre. Durante meses luché conmigo misma. Me decía que no debía meterme, que las familias se construyen con amor, no con genética. Que lo importante era el vínculo, no el parecido. Pero no podía engañarme. Veía a Elías al lado de su padre y me costaba unirlos. Julián tiene la piel olivácea, el cabello rizado, la mirada profunda y oscura. El niño tenía la piel muy clara, los ojos celestes, el pelo fino y rubio. La explicación de Tamara era que en su familia había un tío noruego. A mí me sonó a excusa, pero la acepté como aceptamos lo que no podemos discutir. Una tarde, mientras cuidaba al niño unas horas, me senté con él frente al espejo. Lo observé con detenimiento. Tenía los ojos vacíos de mi historia, de la historia de Julián. No había un solo trazo que lo uniera con nosotros. Me temblaban las manos. Lo levanté en brazos y le di un beso en la frente, como si con ese gesto pudiera forzar una conexión que no sentía. Pero el beso fue frío. Yo nunca fui una mujer fría. Siempre fui intensa, protectora, fuerte. Pero ahí estaba, con un niño que la vida me había puesto en el regazo, sin saber por qué no lograba amarlo como debía. Esa noche no dormí.
Me levanté al amanecer y caminé por la casa. El pasillo, la cocina, el balcón. Pensé en mi hijo, en lo feliz que estaba, en cómo hablaba de su paternidad con una mezcla de orgullo y sorpresa. Pensé en lo injusto que sería romperle esa burbuja. Pero también pensé en la verdad. Porque si algo me ha definido siempre es la necesidad de saber, de enfrentar lo que sea con la frente en alto. No podía vivir con la duda. No podía seguir viendo a ese niño sin saber de quién era. No se trataba de destruir, sino de comprender. Entonces tomé una decisión. Iba a hacer una prueba. Sin decir nada a nadie. Iba a tomar una muestra, de la forma más cuidadosa posible, y obtener una prueba de ADN. En secreto, con dolor, pero con determinación. Necesitaba saber. Necesitaba confirmar si lo que mi instinto gritaba era cierto o si, por una vez, me estaba equivocando. No quería tener razón. Quería que todo fuera un error de percepción. Pero si no lo era, si de verdad había algo más detrás de todo eso, entonces tenía que salir a la luz. Cuando decidí hacer la prueba, algo en mí cambió. Ya no había vuelta atrás. El pensamiento que durante meses había flotado como una nube, se volvió una tormenta. Me movía diferente por la casa, hablaba menos, observaba más. Me sentía como si estuviera cargando un secreto demasiado grande para mi cuerpo. Me volví cautelosa, porque sabía que cualquier movimiento en falso podía hacer que todo se derrumbara antes de tiempo. No era fácil. Nadie me enseñó a espiar, a esconder intenciones, a manejar verdades sin contarle a nadie. Pero no podía decírselo a Julián. No todavía. Primero debía saber. La verdad primero, el dolor después. Una tarde, Tamara me pidió que cuidara a Elías durante unas horas. Iban a salir a hacer trámites, me dijo. Agradecí la oportunidad, aunque por dentro sentía el estómago revuelto. Me lo dejaron con su mochila, su comida, sus juguetes. Cuando cerraron la puerta, el silencio me golpeó. Me senté frente a él. Tenía 2 años ya, y hablaba poco, pero se hacía entender con gestos. Le sonreí. Me devolvió la sonrisa con naturalidad, y eso me hizo sentir una punzada en el pecho. No era culpa suya. Él no tenía nada que ver con esto. Era un niño inocente. Pero yo necesitaba saber. Preparé su merienda. Mientras él comía con las manos, aproveché para recoger una muestra. Usé una cuchara de plástico que luego envolví con un guante. También tomé un poco de su saliva con un hisopo estéril que había comprado con discreción días antes. Todo lo guardé en una pequeña bolsa con cierre, marcada con un código que yo sola entendería. Después limpié todo con cuidado, volví a sonreírle y lo llevé a jugar al patio. No podía mostrar nervios. Me sentía como una criminal, pero lo hacía por la verdad. Me repetía eso para poder respirar. Fui al laboratorio 2 días después. Tenía los datos de una clínica privada que no pedía explicaciones. Llevé también una muestra de Julián, que había tomado de un cepillo de dientes viejo que había quedado en mi casa. No me tembló el pulso. Cuando entregué todo, la mujer detrás del mostrador me preguntó si deseaba el resultado en papel o digital. Le dije que papel. Lo necesitaba tangible. Algo que pudiera tener entre las manos, algo que pudiera tocar cuando las palabras me dolieran. Me dijo que estaría listo en 10 días. 10 días que se volvieron interminables. Mientras tanto, intenté mantenerme ocupada. Salí a caminar más seguido, cocinaba cosas nuevas, hacía pequeñas reparaciones en la casa. Cada vez que recibía una llamada, el corazón me latía más fuerte. Cada vez que veía a Julián con el niño, se me estrujaba algo por dentro. Era hermoso verlos juntos, pero también insoportable. Porque cada gesto de ternura me recordaba lo que podía estar a punto de romperse. Y Tamara seguía igual. Distante, educada, encerrada en sí misma. No sabía si ella también sospechaba algo, si intuía, si callaba. No me atrevía a mirarla demasiado tiempo. Los días pasaron. El sobre llegó una mañana gris, sin aviso previo. Me lo entregaron en la puerta.
Lo llevé a la cocina, lo puse sobre la mesa y lo miré durante casi media hora sin abrirlo. Tenía miedo. Miedo de lo que podía decir y miedo de que dijera lo contrario. Finalmente lo abrí. Leí el resultado una vez. Luego otra. Y otra más. La conclusión era clara. No había compatibilidad biológica entre Julián y Elías. 0% de coincidencia. No había margen de error. El niño no era su hijo. Tuve que sentarme. Sentí una presión en el pecho como si me hubieran sacado el aire de golpe. No era solo la tristeza. Era la certeza, la revelación, el peso de haber tenido razón cuando hubiera preferido 1000 veces estar equivocada. Me tapé la boca con la mano. No, lloré. No todavía. Me quedé quieta, escuchando el sonido del refrigerador, como si ese zumbido me recordara que el mundo seguía girando. Que todo lo demás seguía su curso. Pero dentro de mí, algo se había detenido. Pensé en cómo se lo iba a decir a Julián. No podía simplemente mostrarle el papel. Tenía que preparar el momento, las palabras, el lugar. Tenía que pensar en él, en cómo le iba a doler. Recordé cómo hablaba de su hijo con tanta ilusión. Cómo contaba cada nueva palabra, cada paso, cada ocurrencia. Cómo se le iluminaban los ojos cuando lo abrazaba. Y me pregunté cuánto de eso iba a romperse ahora. Cuánto de su amor estaba construido sobre una mentira. Y lo más terrible, si Elías no era suyo, ¿de quién era? Ese pensamiento me golpeó como una segunda ola. No solo no era su hijo, tampoco era el mío. No era mi nieto. Y yo lo había criado 2 años con ese título en la boca, en el corazón, en la memoria. ¿Quién era entonces ese niño? ¿Y dónde estaba el que sí era sangre de mi sangre? ¿Dónde estaba mi verdadero nieto? Ese que nunca había conocido, ese que tal vez estaba viviendo en otra familia, con otros padres, con otro apellido. Sentí una punzada de angustia tan fuerte que tuve que caminar por la casa para no caer. Esa noche no dormí. Me senté frente al televisor apagado, con el sobre en las manos, sin saber qué hacer con esa verdad. Me parecía absurda. Una de esas cosas que uno solo ve en películas o lee en noticias lejanas. Bebés cambiados al nacer. Errores de hospitales. Vidas enteras construidas sobre confusiones. Pero no era una historia de otros. Era la mía. Y ahora tenía que empezar a desenterrar todo lo que había estado bajo tierra durante 2 años. No podía quedarme con la verdad encerrada. Tenía que seguir. Tenía que saberlo todo. Pasaron 2 días enteros antes de que me animara a volver a mirar ese sobre. No había cambiado. El papel seguía diciendo lo mismo. Lo había leído tantas veces que ya podía recitarlo de memoria. Julián no era el padre biológico de Elías. Eso era indiscutible. Pero lo que aún no sabía, lo que se volvía más inquietante con cada hora que pasaba, era por qué. La explicación más cruel y directa flotaba sobre mi cabeza como una nube negra. Una infidelidad. Tamara lo habría engañado. El niño sería hijo de otro hombre. Un hombre que no era mi hijo. Pero había algo que no encajaba. Algo más profundo. Empecé a repasar todo. Desde el nacimiento hasta cada gesto que Tamara había tenido en esos 2 años. No había señales de una doble vida. Nunca hubo rumores, ni actitudes extrañas. Siempre fue fría, sí, pero jamás sospechosa. Y además, estaba esa otra certeza, la que era igual de pesada. El niño tampoco tenía nada de ella. Ni en el rostro, ni en el cuerpo, ni siquiera en sus manías o gestos. Si no era hijo de Julián ni de Tamara, entonces todo estaba patas arriba. Me negaba a pensar que fuera adoptado en secreto. Eso era imposible. El embarazo existió, vi a Tamara embarazada, la acompañé al hospital el día del parto. Yo estuve ahí. El desconcierto me mareaba. Me sentía como si el suelo se moviera bajo mis pies, como si toda mi historia familiar hubiera sido escrita con tinta invisible. Pensé en el hospital. En el día del parto.
Recordé la confusión, el cambio de enfermeras, el desorden con las habitaciones. Todo había sido un caos. Tamara había tenido una cesárea de emergencia, y hubo un corte de luz en un sector del hospital justo cuando estaban en recuperación. En su momento no le di importancia. Era algo que pasaba. Pero ahora, con esta duda creciendo como una hiedra dentro de mí, volví a ese detalle. ¿Y si el error no fue de Tamara? ¿Y si el error no fue de nadie en particular, sino del sistema? Busqué los papeles del nacimiento. La libreta, las copias del certificado, las ecografías. Todo parecía en orden. Pero cuanto más miraba, más sospechaba. Había una firma del médico que luego descubrí que había estado de licencia esa semana. Un nombre corregido con lapicera en una parte del documento. La huella del pie del recién nacido, impresa como prueba de identidad, no coincidía con la copia que conservaba el hospital, la cual conseguí después de varios intentos por correo. Eran detalles mínimos, casi imperceptibles. Pero estaban ahí, y yo los veía. Las piezas no encajaban. Empecé a llamar. Primero al hospital, fingiendo ser Tamara. Me hicieron pasar de un número a otro. Nadie daba respuestas claras. Me prometieron que revisarían los archivos, que me devolverían la llamada. No lo hicieron. Volví a llamar, esta vez como la abuela. Dije que había un error grave, que necesitaba hablar con dirección. Me dieron cita para la semana siguiente. En ese lapso, mi mente no descansó. Imaginaba 1000 versiones. Imaginaba al verdadero nieto de mi sangre en brazos de otra mujer, con otro nombre, otra casa, otra vida. Me dolía en un lugar profundo del alma. Era como haber perdido a alguien sin saber siquiera quién era. La cita en el hospital fue breve pero reveladora. Me atendió una jefa administrativa. Era joven, nerviosa. Cuando le conté que había hecho una prueba de ADN y que había un error evidente, me pidió que esperara. Salió de la sala, volvió 20 minutos después con una carpeta. La dejó sobre la mesa con cautela. Me dijo que lo que iba a mostrarme no debía salir de ahí sin autorización legal. Pero lo hizo igual, como si ella misma sintiera que debía reparar algo. La carpeta contenía el reporte del día del parto. Había una observación escrita a mano, error en el sistema de identificación en la sala neonatal. Me lo leyó en voz baja. Ese día, el sistema de pulseras electrónicas falló durante 1 hora, justo cuando 2 bebés nacieron con pocos minutos de diferencia. Uno por cesárea, otro por parto natural. Ambos varones. Ambos con madres primerizas. Uno de ellos, supuestamente, era Elías. Sentí una electricidad recorrerme el cuerpo. Elías no era un error moral. No era el fruto de una traición. Era un error del sistema. Un intercambio. Un cambio de bebés. Me explicaron que el protocolo se aplicó de nuevo al restablecerse el sistema, pero que la identificación posterior fue manual y confusa, por la urgencia. En ese momento no hubo forma de saber que se había producido una equivocación. Nadie lo notó. Nadie quiso verlo. O tal vez alguien sí, pero se quedó callado. Volví a casa con esa carpeta en la cabeza como un martillo. Había que hacer otra prueba. Esta vez, para encontrar al otro niño. El que estaba con la otra familia. El que sí llevaba la sangre de Julián. El que sí era mi nieto. Tenía 10 años menos que el niño que crié, pero su existencia me pesaba como si lo hubiera parido yo misma. No podía dejarlo así. No podía no hacer nada. Él existía. Vivía en alguna casa, con una madre que no sabía que no era suya, con un padre que no sabía que era ajeno. Tenía una vida que no le correspondía. O quizás sí. ¿Quién puede decirlo? Esa noche se lo conté a Julián. No hubo otra opción. Preparé té, lo hice sentar, le hablé lento. No supe encontrar las palabras justas, pero lo llevé por el camino que yo misma había recorrido. Le mostré el resultado. Se quedó en silencio. Luego preguntó por Tamara. Le dije que todavía no sabía nada.
Luego preguntó por Elías. Le dije que Elías seguía siendo el niño que amaba, que había criado con todo su corazón. Pero que existía otro. Un niño en alguna parte que también merecía ser conocido, abrazado, amado. Julián lloró. No con rabia, sino con tristeza. Me pidió tiempo. Dijo que necesitaba pensar. Dijo que no podía mirar al niño sin sentir que algo se había roto. Yo lo entendí. Yo había pasado por ese mismo desgarro. Pero también sabía que la historia no podía detenerse ahí. Había mucho más por descubrir. Mucho más por vivir. Y ahora lo haríamos juntos. Después de hablar con Julián, la casa se volvió más silenciosa. Era como si las paredes supieran lo que estaba pasando y no quisieran hacer ruido. Mi hijo no dijo mucho después de aquella conversación. Se quedó quieto, mirando el papel con los resultados sobre la mesa del comedor. No preguntó nada más. Solo se levantó, se encerró en su habitación, y no lo vi en toda la noche. Yo me quedé sentada donde estaba, con una taza de té frío entre las manos, sin saber si debía tocar la puerta o dejarlo respirar. Lo dejé. Algunas verdades necesitan espacio para poder asentarse. A la mañana siguiente lo escuché moverse. Entró a la cocina sin saludar. Me miró con los ojos hinchados. Se sirvió café, se sentó frente a mí, y por primera vez en años lo vi con la mirada rota. Me dijo que había amado a Elías con todo lo que tenía. Que todavía lo amaba. Que eso no iba a cambiar. Pero que ahora necesitaba saber más. Necesitaba conocer al otro niño. Saber dónde estaba. Cómo era. Si estaba bien. Si alguien le estaba dando todo ese amor que él había guardado pensando que lo daba a su hijo. Asentí en silencio. Era lo mismo que yo sentía. Ya no se trataba de Elías ni de Tamara ni de la confusión. Se trataba de encontrar al otro. El que no estaba. El que no conocíamos. Ese mismo día volvimos al hospital. Esta vez con más fuerza. Llevamos los documentos, hablamos con la dirección. Exigimos acceso a los registros de ese día, de esa sala, de ese momento en que el sistema falló. Al principio se negaron. Nos dijeron que hacía 10 años de eso. Que los archivos estaban cerrados. Que solo una orden judicial podía abrirlos. Pero insistimos. No podíamos esperar a que la justicia se moviera. Les contamos lo que sabíamos, lo que habíamos descubierto. Les mostramos la prueba. Y cuando lo vieron, cuando vieron la coincidencia cero entre Julián y el niño que había criado, algo cambió en sus rostros. Nos dijeron que volviéramos en 3 días. En esos 3 días, Tamara empezó a notar algo. Julián se volvió ausente, callado. No jugaba con Elías como antes. No lo abrazaba con la misma espontaneidad. Y Elías, sin entender, empezó a retraerse. Se sentaba solo con sus juguetes, buscaba a su padre con los ojos y no siempre encontraba respuesta. Tamara me llamó una noche. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que no podía hablar. Ella insistió. Le dije que esperara. Me odió por eso, lo sentí en su voz. Pero no estaba lista para explicarle. No sin saber todo. Volvimos al hospital el día pactado. Esta vez nos recibió alguien diferente. Un hombre mayor, con expresión cansada, que nos entregó una carpeta sin demasiadas palabras. Adentro había una lista. Nombres, horarios, habitaciones. Solo 2 partos coincidían en hora y sala con el nacimiento de Elías. El otro bebé se llamaba Benjamín. La madre, Lucía Sandoval. Cesárea de emergencia también. Nacido 5 minutos antes. Todo encajaba. En esa hora de caos, con los sistemas apagados, era completamente posible que alguien hubiera confundido a los bebés. Que una enfermera agotada, con 2 cunas delante y sin ayuda, los hubiera etiquetado mal. No por maldad. Por agotamiento, por error, por un pequeño desliz con consecuencias gigantescas.
Salimos del hospital con ese nombre en la mano. Lucía Sandoval. Una mujer que nunca habíamos visto, y que tal vez tampoco sospechaba nada. Una madre que durante 10 años había criado a un niño que, sin saberlo, era nuestro. Investigamos. No fue difícil. Conocíamos el barrio donde vivía. Supimos que tenía una familia, un negocio familiar, una buena vida. Lo que no sabíamos, lo que no podíamos prever, fue lo que descubrimos cuando la vimos por primera vez. Lucía era joven, elegante. Vivía en una casa amplia, moderna, con rejas negras y un jardín cuidado. Tocamos el timbre y nos atendió un hombre. Se presentó como su esposo. Nos preguntó quiénes éramos. Yo tomé la palabra. Le dije que necesitábamos hablar con su esposa, que era algo muy delicado. Nos miró con desconfianza, pero accedió. Minutos después, Lucía apareció en la puerta, con una bata clara y el pelo recogido. Tenía una sonrisa amable, aunque contenida. Le repetí lo mismo. ¿Qué necesitábamos hablar? ¿Qué era importante? Nos hizo pasar. Nos sentamos en su living. Yo apenas podía hablar. Julián tenía los ojos clavados en el piso. Le conté. Le conté todo, desde el principio. La prueba, la sospecha, la revisión en el hospital, el nombre que apareció. Le mostré la carpeta. Le mostré los datos. Ella no dijo nada al principio. Solo miraba. Luego le tembló una mano. Preguntó por qué hacíamos eso ahora, después de tanto tiempo. Le expliqué que había tardado en atar los cabos. Que no quería aceptar lo que sentía. Que el parecido, o mejor dicho, la falta de parecido, fue la primera señal. Y que el resto había sido una cadena que nos trajo hasta ahí. Lucía se puso de pie. Nos pidió un momento. Salió de la sala. Volvió con una foto. En la imagen había un niño. Un niño de 10 años, con el rostro exacto de mi hijo cuando tenía esa edad. Me quedé helada. Era como ver a Julián de niño, pero con ropa moderna, con otro corte de pelo. Era él. No había dudas. El otro niño. El que yo no había visto crecer. El que no había dormido nunca en mis brazos. El que no conocía mi voz. Lucía también lo notaba. Nos lo confesó más tarde. Siempre había pensado que Benjamín era distinto a ellos. Tenía otra energía, otro temperamento. Nunca se parecía ni a ella ni a su esposo. Pero lo amaban igual. Jamás pensaron que había algo más detrás de eso. Hasta ese momento. Nos preguntó qué queríamos hacer. No teníamos una respuesta concreta. Solo sabíamos que había que seguir. Que esto no podía taparse. No podía olvidarse. 2 niños, 2 familias, 2 vidas cruzadas por un error sin intención, pero con un peso brutal. Esa noche lloré como hacía años no lloraba. Lloré por el niño que crié creyendo que era mío. Lloré por el que no vi crecer. Lloré por Julián. Lloré por Tamara. Lloré por todos los días que habían pasado sin saber la verdad. Pero en medio de ese llanto, también sentí algo más. Una extraña paz. Porque al fin sabía. Y aunque dolía, y aunque iba a doler mucho más, ya no había mentira. Ahora empezaba otra historia. Cuando salimos de la casa de Lucía, yo ya no era la misma persona que había entrado. Mi corazón había cambiado de ritmo, como si reconociera algo que llevaba años esperando. Las calles parecían distintas. Los árboles, las luces, los sonidos del tráfico, todo tenía otro tono, como si el mundo ahora me revelara una verdad que siempre había estado escondida. Yo había visto a mi verdadero nieto. No era un pensamiento, no era una teoría. Era un hecho. Tenía un nombre, una sonrisa, una vida. Y lo que era más impactante, era idéntico a Julián cuando era niño. No un parecido lejano. Era como ver a Julián en una película, 10 años atrás. No habíamos dicho mucho al salir.
Julián caminaba en silencio, con los hombros tensos, los ojos perdidos. Estaba procesando. Yo también lo estaba. Cada paso me acercaba más a algo que no sabía cómo manejar. Tenía que encontrar una forma de equilibrar todo lo que sentía. Por un lado, el amor que aún sentía por Elías, el niño que había estado en mis brazos desde bebé, al que cuidé, al que vi dar sus primeros pasos, al que acompañé como si fuera mío. Por otro, la fuerza brutal de la sangre, esa conexión que reconocí apenas vi la foto de Benjamín. No era un capricho. Era real. Y estaba ahí, viviendo otra vida, con otra historia. Durante días no supe qué hacer. Me costaba dormir. Soñaba con cunas duplicadas, con bebés intercambiados, con pasillos de hospital en los que una decisión equivocada cambiaba destinos enteros. Tamara aún no sabía nada. Y cada vez que me llamaba, yo evitaba responder. No quería mentirle, pero tampoco estaba lista para enfrentar su rabia, su incredulidad, su confusión. Julián, por su parte, se encerró más. No quería hablar con nadie. Iba al trabajo, volvía, y se metía en su habitación. Apenas hablaba con Elías. Y el niño, pobre, empezaba a sentirlo. Se notaba. Se volvía más inseguro. Preguntaba menos. Se reía menos. Y eso me partía el alma. Volvimos a hablar con Lucía. Esta vez fue más largo. Nos sentamos en su casa, con su esposo también presente. Hablamos con calma, sin acusaciones. Nadie tenía la culpa. Todos fuimos víctimas de un descuido ajeno. Y ahora, lo único que importaba era hacer lo correcto, lo más humano posible. Nos mostraron más fotos de Benjamín. Lo vimos en la playa, en la escuela, con amigos, soplando velas en su cumpleaños. Y en todas esas imágenes, algo dentro de mí se abría. Una ternura nueva, cruda, que venía desde el centro de mi cuerpo. Era mi nieto. Era hijo de mi hijo. Y no había estado con nosotros ni un solo día. Lucía nos propuso algo. Dijo que quería hablar con Benjamín. Que quería contarle algo. Que tal vez sería bueno que los niños se conocieran. No como hermanos, sino como amigos, como quienes comparten algo sin saberlo. Nosotros aceptamos. No sabíamos cómo iba a salir. Pero lo sentíamos correcto. Los niños no sabían nada aún, pero ya era tiempo de que empezaran a acercarse. Quizás no entendieran todo al principio, pero la semilla se sembraría. Y eso era lo que importaba. El primer encuentro fue en un parque. Un lugar abierto, neutral, sin demasiadas presiones. Benjamín llegó primero. Yo lo vi de lejos y sentí que el aire me faltaba. No solo era su parecido con Julián. Era su forma de caminar, de moverse, de reírse por algo que no escuchábamos. Tenía esa misma forma de girar la cabeza, esa misma manera de fruncir el ceño cuando miraba algo con atención. Me quedé quieta, observándolo, como si tuviera miedo de romper algo si me acercaba demasiado rápido. Minutos después llegó Elías, con Tamara. Ella nos saludó de lejos, sin saber aún la verdad completa. Le habíamos dicho que queríamos que los niños se conocieran, que eran hijos de madres amigas. Una excusa que apenas sostenía el silencio, pero funcionó por ahora. Los niños se observaron al principio con cierta curiosidad. Se acercaron, intercambiaron juguetes, se sentaron juntos en la arena. No tardaron en reírse. Jugaban como si se conocieran desde siempre. Fue un espectáculo extraño. Dos vidas paralelas, cruzándose por primera vez sin saber el verdadero motivo. Yo no podía dejar de mirar a Benjamín. Su risa era tan familiar. Me dolía de una forma dulce. Lo escuchaba y recordaba a Julián en esos mismos juegos, en esos mismos gestos. Y al mismo tiempo, cada mirada que lanzaba hacia Elías me desgarraba. No podía evitar quererlo todavía. No podía cortar el amor como si fuera una cuerda. El amor que uno da a un hijo no se borra con un papel. Se transforma. Se acomoda. Pero no desaparece. Después de ese día,
los encuentros se repitieron. Los niños se cayeron bien. Querían jugar más. Se visitaban los fines de semana. Una vez en casa de Lucía, otra en la nuestra. Todo era nuevo, pero empezaba a encontrar su ritmo. Y en ese vaivén, las conversaciones con Lucía se hicieron más profundas. Hablamos de los primeros pasos de Benjamín, de cómo había dicho sus primeras palabras, de su miedo a la oscuridad, de su risa contagiosa. Y cada palabra que ella decía era un pedazo de historia que yo no viví. Una línea que me fue negada. Y que ahora trataba de recuperar con pequeños fragmentos. Finalmente, llegó el momento en que tuvimos que contárselo a Tamara. No podíamos seguir estirando esa mentira improvisada. Le pedimos que viniera a casa. Julián y yo la esperamos con el sobre la mesa. Le explicamos todo. Le contamos la verdad, paso por paso. Su reacción fue violenta. No porque dudara de nosotros, sino porque no podía entender cómo había vivido 10 años con un niño que no era suyo. Se levantó, gritó, lloró. Preguntó por qué. Y nosotros solo podíamos repetir la misma respuesta: fue un error. Un error sin culpables, pero con consecuencias enormes. Tardó semanas en procesarlo. Al principio se negó a ver a Lucía. Luego, poco a poco, empezó a asistir a los encuentros. Observaba a Benjamín con desconfianza. Lo miraba como si no supiera qué sentir. Y eso también era válido. Porque ninguna emoción era suficiente para nombrar todo esto. Era demasiado. Era grande. Era irreversible. Pero estaba pasando. Yo, mientras tanto, seguía acercándome a Benjamín. Le hablaba con calma, sin presionarlo. Me dejaba llevar por su forma de ser, por su inteligencia natural, por su curiosidad. Me preguntaba cosas simples. Me decía que le gustaba mi comida. Me tomaba de la mano. Y cada uno de esos gestos era un regalo. Un tesoro tardío, pero real. Me devolvía algo que pensé que había perdido para siempre. Sabía que el camino apenas empezaba. Que habría más preguntas, más decisiones, más momentos difíciles. Pero ya habíamos cruzado el umbral. Ya sabíamos la verdad. Y aunque nos había desarmado, también nos daba la oportunidad de armar algo nuevo. Algo más justo. Algo más sincero. Ahora yo conocía al verdadero nieto de mi sangre. Y no lo iba a dejar ir. La noticia no tardó en instalarse como una sombra sobre las dos familias. Ya no era solo un secreto entre adultos, un ajuste lento y contenido. Se volvió algo más grande. Algo que respiraba entre las paredes de ambas casas. Algo que pedía un espacio nuevo. Era tiempo de sentarnos todos, de hablar cara a cara. No con la intención de culpar ni de reclamar nada, sino para ver si podíamos construir algo juntos después del error. La propuesta la hizo Julián. Me miró una tarde mientras cocinábamos en silencio, y con la voz apenas audible dijo que ya era hora de hacer un encuentro real. Todos. En una misma mesa. Organizamos la reunión para un domingo. Elegimos la casa de Lucía. Era más amplia, más luminosa, y además era donde Benjamín se sentía más seguro. Lucía se mostró dispuesta desde el primer momento. Había crecido en su forma de mirar esta historia. Ya no era solo una madre desconcertada. Ahora era una mujer firme, que quería resolver, que quería entender cómo seguir sin hacer daño. Preparó el jardín, puso una mesa larga bajo los árboles, decoró con colores suaves. Los niños, sin saber el trasfondo, pensaban que era una tarde más de juegos. Pero para nosotros era otra cosa. Era un nuevo punto de partida. Llegamos poco antes del mediodía. Yo iba con el corazón encogido, con los recuerdos amontonados. Tamara también venía, seria, distante, pero presente. Elías iba feliz. No entendía todavía por qué últimamente pasábamos tanto tiempo con aquella familia que hasta hacía poco no conocíamos. Benjamín nos recibió con una sonrisa. Ya no era solo un niño para mí. Era mi nieto.
Y verlo correr hacia Julián, abrazarlo como si algo dentro de él lo empujara sin razón consciente, fue uno de los momentos más duros y hermosos de mi vida. Nos sentamos todos. Había silencio. Nadie sabía muy bien por dónde empezar. Fue Lucía quien tomó la palabra. Habló con calma. Dijo que había pasado noches enteras sin dormir, que había revisado cada momento de los primeros años de su hijo, buscando pistas, explicaciones. Que había sentido miedo, culpa, rabia. Pero también que había llegado a una conclusión, que esto ya no se trataba de lo que se perdió, sino de lo que podíamos rescatar. Que teníamos dos niños maravillosos que no tenían la culpa de nada, y que merecían lo mejor de nosotros. Julián habló después. Su voz era firme, pero cargada de emoción. Dijo que había sentido que el suelo se le abría bajo los pies. Que Elías había sido su hijo durante 10 años, y lo seguía siendo de algún modo. Pero que también tenía el derecho, y la necesidad, de conocer a Benjamín. De estar cerca. De recuperar el tiempo. Tamara, en cambio, no dijo mucho. Escuchaba con el rostro rígido, como quien aún está decidiendo si quiere ser parte de esta nueva historia o quedarse en la anterior. Nadie la juzgó. Sabíamos que cada uno procesaba a su modo. Después de esa comida, los encuentros se volvieron habituales. Ya no eran juegos sueltos en el parque. Eran tardes compartidas, fines de semana en común, almuerzos que se alargaban. Los niños no sabían toda la historia, pero intuían que había algo especial entre ellos. A veces se tomaban de la mano sin decir nada. O se reían de las mismas cosas con una complicidad que parecía vieja. Era como si una parte de ellos supiera algo que todavía no podían poner en palabras. Nosotros los mirábamos desde lejos, aprendiendo a no intervenir tanto. Aprendiendo a confiar. Empezamos a planear cómo hablarles. Cómo decirles la verdad, con amor, con cuidado, sin desordenarles la cabeza. Consultamos con psicólogos. Leímos. Preguntamos. Queríamos hacerlo bien. No con culpa, sino con claridad. Queríamos que supieran que no eran víctimas de nadie, que no estaban rotos. Que lo que había pasado no los definía, pero sí los unía. Fue un proceso lento. No se trata solo de decirlo, sino de preparar el espacio emocional para que la verdad entre sin romper. Mientras tanto, Benjamín empezó a venir más a casa. Se quedaba algunas noches. Yo le preparaba las mismas comidas que le gustaban a Julián cuando era chico. Él sonreía y comía con ganas, como si hubiera esperado ese sabor toda su vida sin saberlo. Leía en el sofá con la luz del atardecer sobre los hombros, y a veces se quedaba dormido con la cabeza sobre mis piernas. Yo lo miraba sin moverme. Era como sostener a mi historia entre las manos. Era como si el tiempo, por un rato, se pusiera en pausa para que yo pudiera abrazar lo que me habían negado. Elías también venía. Compartían habitación. Dormían en camas separadas, pero hablaban hasta tarde, entre risas y susurros. Se volvieron hermanos sin necesidad de explicarlo. A su manera, construían algo más sólido que muchos lazos de sangre. Y eso me emocionaba. Porque entendí que lo más importante no era corregir el pasado, sino construir un presente más justo. Uno donde ellos tuvieran dos hogares, dos familias que los querían sin condiciones, sin rencores. Lucía y yo hablamos cada vez más. Nos volvimos aliadas. Nos compartíamos anécdotas, recetas, preocupaciones. A veces llorábamos. A veces reíamos. No éramos amigas en el sentido tradicional. Éramos madres atravesadas por el mismo rayo. Y eso creaba una unión que iba más allá de cualquier palabra. Ella me contaba cómo había sido criar a Benjamín sin entender por qué a veces sentía que no la miraba con la misma intensidad que su otro hijo. Yo le contaba cómo me dolía no haberlo visto dar sus primeros pasos. Nos escuchábamos con respeto, con ese silencio entre frases que solo existe cuando el dolor es compartido. Julián empezó a escribir. Llenaba cuadernos con reflexiones, con cartas que nunca enviaba. Decía que era su forma de sanar. Yo lo veía cada vez más sereno.
Se acercaba a Benjamín con una ternura medida, sin invadir, pero con una constancia que empezaba a dar frutos. Jugaban ajedrez, veían películas, hablaban de cosas simples. Pero en esa simpleza, se estaba gestando algo profundo. Una conexión que el tiempo no había podido borrar. Una raíz nueva que nacía del error, pero crecía con fuerza. Y en medio de todo eso, empecé a notar algo que me sorprendió. Elías también florecía. No se volvió celoso, ni distante. Se volvió más fuerte. Más noble. Quizás porque sentía que el amor no se dividía, sino que se multiplicaba. Veía que nadie lo alejaba. Que seguía siendo parte. Que su lugar no se movía ni un centímetro. Y eso le dio seguridad. Empezó a sonreír más. A dormir mejor. A abrazar a Julián con la misma intensidad de siempre. Fue entonces cuando supe que lo estábamos haciendo bien. Ese primer encuentro, ese almuerzo bajo los árboles, no fue solo una reunión de familias confundidas. Fue el punto de partida de una nueva forma de ser familia. Una familia donde la sangre importa, pero no manda. Donde el amor se construye a través de la aceptación y la presencia. Donde dos niños que nacieron bajo el mismo techo, pero en cunas equivocadas, empezaban a encontrar su lugar verdadero en el mundo. Después de aquel primer encuentro, después de las visitas cruzadas, de los silencios transformados en confianza, empezamos a plantearnos algo más serio. Algo que necesitaba organización, claridad, un nuevo tipo de pacto. No podíamos seguir improvisando visitas, turnos, horarios. Benjamín y Elías estaban creciendo con una estructura que se deshacía cada vez que alguien no sabía quién debía recogerlos o dónde dormirían esa noche. Era evidente que ambos necesitaban estabilidad, y nosotros, como adultos, debíamos dejar de movernos entre emociones desordenadas y tomar decisiones claras. La idea la propuso Lucía. Una tarde, después de que Benjamín se quedara a dormir en casa por tercera vez seguida, me llamó y me dijo que era tiempo de hablar con seriedad. Me lo dijo con voz firme, pero sin dureza. No quería imponer, quería encontrar un camino común. Me propuso reunirnos todos de nuevo, pero esta vez no para hablar del pasado, ni de lo que dolía, sino para mirar hacia adelante. Para escribir, de algún modo, una nueva forma de familia. Nos sentamos en su living, otra vez todos juntos. Estábamos los padres, las madres, y yo. Esta vez, sin que nadie lo dijera, se notaba que todos veníamos con algo escrito en la cabeza. Lucía había redactado una propuesta básica. No era un documento legal. Era un borrador, una idea. Una sugerencia sobre cómo organizar la vida de los chicos de ahí en adelante. Una semana con una familia, una semana con la otra. Días de encuentro intermedios. Reuniones conjuntas para decisiones importantes. Vacaciones repartidas. Flexibilidad, pero con pautas claras. Al principio nadie habló. Todos leímos. Tamara fue la primera en reaccionar. Preguntó si eso no iba a confundir a los chicos. Si no era demasiado para ellos. Lucía respondió con calma. Dijo que no era lo ideal, pero que lo ideal ya se había roto hacía 10 años. Que ahora lo más sano era darles amor en todas sus formas, en todos los espacios posibles. Julián dijo que estaba de acuerdo. Que necesitaba poder ver a Benjamín más seguido. Que no podía seguir sintiendo que lo estaba conociendo de a gotas. Que el tiempo perdido no se recupera, pero se puede compensar con presencia. Yo escuchaba todo en silencio. Mi mente repasaba los últimos meses. Recordaba cada vez que Benjamín se sentaba en mis piernas sin saber que yo era su abuela. Cada vez que Elías me miraba con esos ojos tranquilos, como diciendo, yo estoy bien, no te preocupes por mí. Y pensé que sí, que ese acuerdo podía funcionar. Que si todos hacíamos el esfuerzo de no competir, de no dividir, entonces los niños crecerían sabiendo que no estaban en el medio de una guerra, sino en el centro de un puente. Acordamos comenzar con semanas alternas. Lunes a domingo. Una familia lo pasaba con los dos. La otra tenía 2 tardes de visita. Al domingo siguiente, se rotaban. Las escuelas no cambiaban.
Los traslados se hacían entre padres. Los cumpleaños, todos juntos. Las decisiones médicas, escolares, familiares, también juntos. Era un modelo extraño, pero más justo. Más humano. No se trataba de custodia ni de tenencia. Se trataba de reparación. Al principio fue difícil. Los primeros días los chicos preguntaban por qué cambiaban tanto de casa. Teníamos que explicarles con paciencia, sin entrar aún en la verdad completa. Les decíamos que ahora todos queríamos pasar más tiempo con ellos. Que no era un castigo, ni una rareza. Era algo que habíamos decidido porque los queríamos mucho. Y aunque no entendían del todo, lo aceptaban. Se acostumbraron a las mochilas, a los saludos en la puerta, a las rutinas dobles. Tenían 2 pijamas favoritos, 2 cepillos de dientes, 2 juegos distintos. Pero un solo cariño, multiplicado. La rutina fue asentándose. Benjamín empezó a dormir mejor. Al principio se despertaba a mitad de la noche, confundido. Preguntaba si estaba en casa o en la otra casa. Después se acostumbró. Entendió que ambas casas eran suyas. Que en una tenía una madre que lo había criado con amor sin saber que no compartían sangre. Y en la otra tenía un padre que lo reconocía en cada mirada. Con el tiempo, esa idea dejó de sonar confusa. Empezó a sentirse natural. Yo los cuidaba algunos días cuando los padres trabajaban. Me los dejaban juntos. Cocinábamos, jugábamos cartas, leíamos cuentos. A veces los miraba y no podía creer que eso fuera posible. 2 niños unidos por el caos, por un error humano, y sin embargo tan llenos de vida. Me hacían preguntas que esquivaba con ternura. Me preguntaban por qué ahora hacíamos tantas reuniones. Yo les decía que estábamos construyendo algo nuevo, que el amor a veces se multiplica sin razón. Se reían, no sabían exactamente qué quería decir, pero les gustaba cómo sonaba. Los adultos, por nuestra parte, íbamos aprendiendo a convivir. No sin roces. Había momentos difíciles. A veces alguien llegaba tarde al cambio de semana. A veces surgían desacuerdos sobre la dieta, sobre la ropa, sobre los permisos. Pero hablábamos. Nos reuníamos. Nos escuchábamos. Teníamos algo que nos unía más allá del desacuerdo, el compromiso con los niños. Y eso nos mantenía firmes, incluso cuando el cansancio nos vencía. Tamara fue la última en adaptarse. Durante semanas seguía llegando con gesto cerrado. Contestaba con pocas palabras. Pero un día, después de una actividad escolar donde los niños actuaron juntos, la vi llorar. Se le había quebrado algo. Y desde entonces, empezó a cambiar. Traía galletas cuando venía. Se quedaba un poco más a hablar. Ya no evitaba las miradas. Se rendía, poco a poco, al hecho de que esto no era un accidente aislado. Era una nueva forma de vida. Ese acuerdo, que al principio parecía forzado, se volvió parte de nosotros. No resolvía todo. No curaba del todo. Pero permitía seguir. Permitía sanar. Y lo más importante, les daba a ellos, a Elías y a Benjamín, la posibilidad de crecer rodeados de amor, de certezas, de adultos que se esforzaban por ponerlos en el centro. Sin egoísmos. Sin querer tener la razón. Solo queriendo acompañarlos. A veces, al final del día, me siento en el sofá cuando la casa queda en silencio. Miro las mochilas apoyadas junto a la puerta, los dibujos que dejaron sobre la mesa, los vasos a medio terminar. Y siento que, dentro de todo, tuvimos suerte. Suerte de haber descubierto la verdad a tiempo. Suerte de haber encontrado el coraje para enfrentarla. Suerte de haber podido, en medio del dolor, llegar a un acuerdo que no separara, sino que uniera. El acuerdo funcionaba, pero eso no significaba que fuera fácil. Cada semana traía su propia complejidad. Los días parecían acomodarse y desacomodarse como piezas de un rompecabezas al que le agregaban piezas nuevas todo el tiempo.
A veces me despertaba sin recordar en qué casa estaban los niños, si esa tarde los buscaba Lucía o Tamara, si debían llevar uniforme o ropa de calle. Vivíamos con una agenda escrita en la heladera, con anotaciones en los calendarios, con avisos por mensaje que confirmaban y reconfirmaban lo que ya sabíamos. Era agotador, pero necesario. Los niños, sin embargo, parecían llevarlo con más soltura que nosotros. Benjamín se adaptaba con una velocidad que me sorprendía. Cambiaba de casa, de hábitos, de entorno, sin quejarse. Al principio creí que lo hacía por no incomodar. Pensé que estaba reprimiendo. Pero luego entendí que no. Él lo vivía como una aventura. Como si ahora su vida tuviera doble todo, 2 camas, 2 cajas de juguetes, 2 versiones de su historia. Y eso, lejos de confundirlo, lo hacía sentirse especial. No diferente, sino elegido. Elías también lo llevaba bien. Era más reflexivo. Observaba más. Se hacía preguntas que no formulaba, pero que aparecían en sus dibujos, en la forma en que jugaba, en los silencios que dejaba entre frase y frase. Un día, mientras pintaba en el comedor, me mostró un dibujo, 2 casas conectadas por un puente. En el centro del puente, 2 niños se daban la mano. No dijo nada. Solo me lo mostró. Yo le sonreí y le acaricié la cabeza. No necesitaba explicaciones. Él ya había entendido todo. A veces, cuando los 2 estaban en casa, compartían el cuarto como si hubieran vivido juntos desde siempre. Jugaban, se peleaban, hacían las paces, compartían secretos. Se buscaban incluso cuando estaban enojados. Dormían con las camas pegadas, como si quisieran acortar las distancias. A veces, en medio de la noche, me levantaba al baño y los escuchaba susurrar cosas entre risas. Me detenía unos segundos frente a la puerta entreabierta y los miraba. 2 vidas cruzadas. 2 niños que la vida confundió, pero que el amor había puesto en el lugar correcto. Lucía y yo nos veíamos más seguido. Hablábamos de cosas cotidianas, pero también de esas emociones subterráneas que nos atravesaban. A veces, en medio de una conversación banal, surgía una frase que nos dejaba en silencio. Como cuando me contó cómo fue el primer diente que se le cayó a Benjamín. Yo no estuve ahí. Ella sí. Y aunque sabía que no podía cambiar eso, me dolió como una astilla en el pecho. Lo mismo me pasaba cuando yo hablaba de las palabras con las que Elías me llamaba de bebé. Ella bajaba la mirada, como si ese recuerdo mío le robara algo. Pero no había competencia. No había celos. Solo heridas pequeñas que íbamos aprendiendo a dejar sanar. Tamara tardó más en adaptarse. Pero no puedo culparla. Para ella, todo era más confuso. No había vínculo biológico con ninguno de los 2 niños. Uno la había llamado mamá durante 10 años. El otro era un extraño que de pronto debía aceptar como parte de su vida. Hubo momentos en que pensé que iba a irse. Que iba a renunciar a todo. Pero no lo hizo. Se quedó. Poco a poco, sin palabras grandilocuentes, empezó a estar presente. Llegaba con libros, con juegos. Se sentaba en el suelo con los chicos. No les exigía nada, pero tampoco se alejaba. Era su forma de decir, aquí estoy, aunque me duela. Julián fue el que más cambió. Se transformó. Al principio era torpe con Benjamín. Lo miraba con admiración, con miedo, con una ternura contenida. Pero con el tiempo se volvió más natural. Empezaron a salir solos, a compartir espacios sin necesidad de justificar nada. Iban al cine, a caminar, a la biblioteca. Benjamín lo llamaba papá con naturalidad. Y Julián, cada vez que lo escuchaba, parpadeaba como si esa palabra todavía tuviera algo de milagro. Yo, por mi parte, me convertí en un refugio. Para los 2. Elías venía a mí cuando se sentía inseguro. Benjamín buscaba mis abrazos cuando tenía miedo o estaba cansado. Me llamaban abuela, con la misma voz, con la misma confianza. No había diferencias. No había distancia. Uno por amor. El otro por sangre.
Pero el título, al final, significaba lo mismo: alguien que los cuidaba sin condiciones. Alguien que los iba a esperar siempre, sin importar en qué casa despertaran. Con el correr de los meses, los vecinos empezaron a preguntar. La familia extendida también. ¿Por qué esos chicos iban y venían? ¿Por qué aparecían juntos todo el tiempo si no eran hermanos? Tuvimos que hablar. Explicar. Al principio fue incómodo. Algunos entendieron. Otros no. Pero ya no nos importaba tanto. Porque la verdad se había vuelto más grande que cualquier chisme. Era nuestra. La habíamos vivido. Y ahora la vivíamos cada día con una naturalidad que ni nosotros hubiéramos imaginado al principio. Benjamín empezó a mostrar interés por su historia. Preguntaba por las fotos de cuando era bebé. Yo le mostraba las pocas que tenía. Le hablaba de su nacimiento, del día en que lo vi por primera vez, de cómo me temblaron las piernas al reconocerlo en una foto. Él escuchaba con atención. Me decía que era raro. Que todo era muy raro. Y tenía razón. Pero luego me abrazaba y me decía, igual está bien así. Y yo pensaba que no solo estaba bien. Era un milagro. Y en esa rutina rara, pero firme, fuimos creciendo. Los chicos, los adultos, todos. Aprendimos a convivir con la falta, con la mezcla, con el amor repartido. Aprendimos que no hay una sola forma de ser familia. Que no todo entra en las categorías que uno quiere. Y que, a veces, el error más grande puede ser la puerta a una vida más rica, más honesta, más profunda. Con el paso del tiempo, lo extraordinario se volvió cotidiano. Las semanas partidas entre dos casas ya no eran una novedad. Los cambios de mochila, los calendarios compartidos, los almuerzos cruzados, todo eso dejó de ser excepción para convertirse en rutina. Vivíamos entre dos hogares, pero el hogar real ya no era un lugar físico. Era un espacio tejido con gestos, con paciencia, con decisiones tomadas con el corazón abierto. Era un esfuerzo constante, sí, pero uno que valía cada segundo, porque a medida que el tiempo pasaba, los vínculos se volvían más sólidos. Más verdaderos. Yo observaba los días como si fueran una película a cámara lenta. Veía cómo Benjamín se acercaba a Julián con una confianza que ya no era tímida. Veía cómo Elías compartía sus juegos, sus secretos, su cama en las noches que le tocaba dormir en casa. Los dos eran hermanos en la forma más pura, sin necesidad de explicaciones, sin contratos. Se habían elegido. Y eso era más fuerte que cualquier historia mal contada al nacer. A veces, mientras lavaba los platos o tejía en la sala, los escuchaba reírse desde el cuarto, y pensaba que tal vez esa risa era la respuesta a todo. Esa mezcla de inocencia, de aceptación, de alegría desprovista de juicio. Había momentos en los que me sentaba sola en la cocina con un té caliente y repasaba los primeros días. El hospital, la prueba, el sobre. Todo lo que parecía un derrumbe, y que en realidad fue una puerta. Pensaba en cómo nos enfrentamos a lo impensable, cómo sobrevivimos a la herida, y cómo fuimos capaces de seguir adelante sin envenenar el futuro. Porque la clave de todo eso fue no querer arreglar el pasado a golpes. Fue construir desde el presente. Cuidar a los niños desde el lugar donde estaban, no desde el lugar donde hubiéramos querido que estuvieran. Lucía se volvió parte de mi familia. Al principio fue una presencia lejana, casi incómoda. Pero con el tiempo, se volvió una aliada. Una madre como yo, hecha desde el dolor, pero también desde la valentía. Compartíamos historias, intercambiábamos libros, nos llamábamos a veces sin razón. Me preguntaba cómo estaban los chicos. Me contaba si Benjamín había tenido fiebre, o si Elías había olvidado su cuaderno. Aprendimos a no competir. A entender que ninguna de las dos iba a desaparecer del corazón de los niños. Que no había que ganarles, sino acompañarlos. Julián, por su parte, se convirtió en un hombre más grande. No más alto, ni más fuerte. Más grande por dentro. Había algo en su forma de hablar que cambió. Una serenidad que antes no tenía. Ya no buscaba explicaciones todo el tiempo. Aceptaba. Asumía.
Y desde ahí, era capaz de dar. De dar amor, presencia, responsabilidad. Era un padre completo. Uno que no medía el amor con pruebas de sangre. Uno que entendía que los vínculos no se heredan, se cultivan. Me llenaba de orgullo verlo reír con Benjamín, compartir tareas con Elías, armar planes de futuro con Tamara y Lucía sin pensar en etiquetas. Sí, incluso Tamara cambió. No fue un giro drástico. Fue un movimiento lento, casi imperceptible, como las mareas que suben sin que uno lo note. Empezó a ser más cálida. Más presente. Dejó de ver a Benjamín como un intruso y empezó a verlo como un niño. Un niño que la miraba con respeto, con esa necesidad infantil de afecto, con esa forma de pedir cariño que no usa palabras, pero que todos entendemos. Empezó a hacer espacio para él. Y lo más importante, no le quitó espacio a Elías. Entendió que sumar no era restar. En una de esas tardes donde la casa estaba en calma, Benjamín me preguntó por qué tenía tantos dibujos suyos en la heladera. Yo le respondí que cada dibujo era una parte de él que quería tener siempre cerca. Me abrazó y me dijo que se sentía bien en esta casa. Que era diferente a la suya, pero que le gustaba. Me dijo que aquí se sentía libre. No supe exactamente qué quería decir con eso, pero entendí que esa libertad tenía que ver con no tener que elegir. Con saber que podía ser parte sin tener que renunciar a lo otro. Con saber que era aceptado, querido, esperado. A veces pienso en la palabra familia y ya no la veo como una estructura rígida, como un conjunto fijo de personas atadas por papeles. Ahora la veo como una red elástica, capaz de sostener, de ajustarse, de expandirse sin romperse. Somos una familia hecha de nudos suaves. De vínculos tejidos con tiempo, con errores, con correcciones. Una familia que nació del caos, pero que encontró un ritmo propio. No perfecto. No tradicional. Pero real. Elías lo decía de forma más simple. Una tarde, cuando regresábamos de casa de Lucía, me dijo que ahora tenía 2 casas, 2 camas, y un hermano que no era su hermano pero sí. Me reí. Le dije que sí, que eso era exactamente así. Y él, con la naturalidad que solo tienen los niños, contestó que estaba bien, que mientras nadie lo hiciera elegir, él podía querer a todos igual. Y eso era todo. Esa frase era la síntesis de lo que habíamos logrado. Porque al final, lo que importa no es de dónde vienen los hijos. Es cómo los cuidas. Es cómo estás cuando te necesitan. Cómo sabes quedarte, aunque duela. Cómo aprendes a compartir el amor, a soltar el control, a dejar que los lazos crezcan por sí mismos, como raíces que encuentran su tierra. Somos una familia. Con doble historia. Con doble cuna. Con el corazón remendado. Pero firme. Firme porque elegimos, cada día, volver a mirar a los chicos con el mismo amor del primer día. Aunque ese día no supiéramos que estaban en la cuna equivocada. Aunque el amor haya tenido que corregirse en el camino. Ninguna historia de este tamaño se queda encerrada en una casa para siempre. Tarde o temprano, lo que ocurre entre 4 paredes empieza a salir, a filtrarse, a rebotar entre voces que no estuvieron ahí pero quieren tener algo que decir. Y así fue con la nuestra. Lo que comenzó como una confusión médica, luego como una serie de acuerdos íntimos entre 2 familias, un día se convirtió en algo más grande. Más público. Más complicado. Todo empezó con una madre del colegio. Una mujer que nos conocía de vista, que alguna vez compartió cumpleaños con nuestros hijos y que notó que algo había cambiado. Preguntó con sutileza, como hacen siempre. Luego otra madre repitió la pregunta en un tono un poco más curioso. Y cuando alguien ve 2 niños que van y vienen entre casas, con adultos diferentes, con agendas mezcladas, con una cercanía poco convencional, las preguntas se multiplican. No importa cuán reservados seamos. La historia, como una grieta en una pared, empieza a hacerse visible aunque uno la tape. Un día, la directora de la escuela nos llamó a una reunión. Fue cordial, pero directa. Nos dijo que había comentarios. Que algunos padres preguntaban por qué Benjamín y Elías compartían aula, fiestas, casas.
Que había inquietudes. Que no entendían si eran hermanos, primos, hijos compartidos. Yo sentí como me subía una rabia tranquila. Le expliqué con firmeza que no era obligación de nadie entender lo que pasaba en nuestras vidas. Que los niños estaban bien, que tenían amor, estabilidad, contención. Y que eso era más de lo que muchos niños recibían de familias normales. La directora comprendió. Dijo que no era un reproche, solo una consulta. Pero lo dijo con ese tono que implica que, si pudiera, nos pediría explicaciones más formales. Salí de ahí con un sabor amargo. No por ella. Por el sistema. Por la mirada fija de una sociedad que aún no está preparada para aceptar familias que no encajan en sus moldes prearmados. Lo hablé con Julián, con Lucía, con Tamara. Decidimos enfrentar lo que viniera con la misma honestidad con la que habíamos enfrentado todo. La situación creció. Un periodista de un medio local se enteró. No supimos cómo. Alguien lo filtró. Quizás alguien del hospital. Quizás alguien del colegio. Lo cierto es que un día nos llegó una solicitud, querían publicar nuestra historia. Nos prometían respeto, anonimato para los niños, un enfoque humano. Al principio dijimos que no. No queríamos exponer a los chicos. Pero luego lo pensamos mejor. Tal vez contar la historia ayudaría a otros. A otras familias. A otros padres confundidos. A otros niños cambiados, perdidos, ocultos. Porque, aunque parezca increíble, estas cosas pasan más de lo que uno cree. Solo que casi nadie habla de ellas. Aceptamos con condiciones. Participamos del reportaje. No dimos apellidos. No mostramos fotos. Solo compartimos lo que habíamos vivido. Las emociones. Los pasos. Los acuerdos. Fue una entrevista larga, serena. No hubo escándalo. Pero hubo impacto. Al poco tiempo, nos contactaron otras personas. Gente que había vivido errores similares. Que nunca supo si su hijo era realmente suyo. Que tenía dudas, pero nunca se animó a investigar. Gente que lloró al leernos. Que nos agradeció. Que nos dijo que nuestra historia les había dado coraje. El artículo también trajo críticas. Siempre hay alguien que opina sin saber. Que dice que deberíamos haber peleado por la custodia. Que deberíamos haber separado a los niños. Que deberíamos haber puesto límites legales. Que el amor sin estructura es caos. No respondimos. Porque sabíamos que nada de eso era cierto. El caos había sido antes. El orden lo habíamos construido nosotros, con nuestras manos, con nuestras decisiones, con nuestros silencios. Algunas consecuencias no fueron públicas. Fueron internas. Emocionales. Había días en los que todo parecía demasiado. Días en que uno de los chicos se enfermaba y no sabíamos en qué casa debía quedarse. Días en los que Elías tenía un torneo de fútbol y Benjamín una feria escolar, y todos queríamos estar en ambas cosas. Días en los que la logística nos superaba. En los que llorábamos de cansancio, de sobrecarga, de impotencia. Pero nunca de arrepentimiento. Hubo noches en las que me acostaba con la espalda hecha trizas y pensaba si lo estábamos haciendo bien. Si no estábamos dañando más de lo que reparábamos. Si los niños no estarían mejor con menos movimiento, menos cambios. Pero entonces recordaba sus risas, su forma de mirarnos, su manera de abrazar sin miedo. Recordaba sus dibujos, sus conversaciones, su forma de sentirse seguros en todos los espacios. Y me decía que sí. Que lo estábamos haciendo bien. Que la verdad, dicha con amor, no lastima. Que lo que sí lastima es la mentira sostenida. Una consecuencia inesperada fue la reacción de la familia extendida. Algunos tíos, primos, abuelos lejanos, no entendieron. Nos dijeron que eso no era familia. Que estábamos locos. Que los niños iban a salir confundidos. Que los íbamos a arruinar. Otros, en cambio, se acercaron.
Ofrecieron ayuda. Apoyo. Escucha. Fue un tamiz. Lo que pasó nos dejó ver quién estaba realmente dispuesto a amar sin condiciones. Y entonces, de a poco, fuimos dejando de justificarnos. Ya no dábamos explicaciones en cada cumpleaños. Ya no corregíamos a quien confundía las cosas. Dejamos que la vida hablara sola. Que los hechos contaran la historia. Que los chicos fueran la prueba viva de que la verdad puede ser complicada, pero también hermosa. Que una herida puede cicatrizar y dejar, en vez de una marca amarga, una forma nueva de mirar el mundo. Las consecuencias no terminaron ahí. No terminaron nunca. Porque cada día tenía algo que venía de ese error original. Cada decisión que tomábamos, cada paso que dábamos, era un eco de aquella madrugada en el hospital donde una enfermera cansada, una falla de sistema y 2 cunas desordenadas cambiaron el curso de nuestras vidas. Pero no renegábamos de eso. Ya no. Porque lo importante no era cómo empezó la historia. Era cómo la habíamos continuado. Y si el mundo quería mirar, que mirara. Nosotros ya no escondíamos nada. A veces me despierto en mitad de la noche y lo primero que me viene a la cabeza no es el pasado, ni el error, ni las primeras dudas. Es una imagen simple, los 2 chicos dormidos en el sofá, con las piernas entrelazadas, con una manta sobre ellos, rendidos de tanto jugar. Y entonces me doy cuenta de que todo valió la pena. Cada lágrima, cada miedo, cada discusión. Todo me trajo hasta esa imagen, hasta ese momento de paz donde el amor ya no necesita explicarse. Hoy, la verdad vive con nosotros. No hay secretos. No hay mentiras escondidas detrás de gestos forzados. A los niños se les contó todo, con palabras claras y el corazón blando. Se les explicó con tiempo, con cuidado, con respeto. Se les dijo que cuando nacieron hubo un error, que alguien los confundió, y que durante un tiempo vivieron en casas distintas. Se les explicó que eso no fue culpa de nadie. Y que ahora, gracias a haber descubierto lo que pasó, podían tener 2 familias en lugar de una. Más amor en lugar de menos. Ellos lo tomaron como toman todos los chicos, con una mezcla de sorpresa y una sabiduría que los adultos subestimamos. No se angustiaron. No se enojaron. Hicieron preguntas, sí, pero nunca desde la herida. Más bien desde la curiosidad. ¿Cómo era el hospital? ¿Quién los cambió? ¿Cómo nos dimos cuenta? Respondimos todo lo que pudimos. Y lo que no supimos responder, lo abrazamos con ellos. Porque no hay respuestas perfectas. Solo verdad y presencia. Benjamín siguió viniendo cada semana. Ya no hacía falta organizarlo tanto. Todo fluía. Se quedaba en casa y decía que le gustaba porque aquí se sentía parte de algo. No distinto. No prestado. Parte de algo que era suyo. Me decía que me quería, y cada vez que lo hacía, yo sentía que me curaba un poco más. Elías también seguía igual. Fuerte. Sereno. Sabía que nada le había sido quitado. Que seguía teniendo su lugar. Que el amor que se le daba no se repartía como un pedazo de pan, sino que se expandía. Lucía y yo nos volvimos casi hermanas. Pasábamos tardes enteras hablando de cosas simples. Las notas del colegio, las comidas favoritas, las peleas tontas entre los chicos. Y a veces, cuando el día estaba en silencio y la charla se volvía más profunda, hablábamos de cómo nos cambió esto. De cómo, a pesar del dolor, ahora éramos más completas. Más humanas. Me decía que si pudiera volver el tiempo atrás, no cambiaría nada salvo el error. Pero que en el fondo, si eso no hubiera ocurrido, no habría conocido una parte de ella que no sabía que tenía. Una parte capaz de amar a otra familia como si fuera suya. Julián encontró su centro. Dejó de correr detrás del tiempo perdido. Empezó a vivir el presente con los 2 chicos como si cada día fuera un regalo. Acompañaba a Benjamín a sus partidos, ayudaba a Elías con los deberes. No hacía diferencias. A veces yo lo observaba desde la cocina y me costaba recordar que hubo un tiempo en el que no sabíamos nada.
Que ese hombre que ahora parecía tan natural en su rol, antes había sido un padre herido, confundido. El amor lo curó. Lo formó. Lo hizo crecer. Tamara también encontró su lugar. Fue a su ritmo, sí, pero lo hizo. Un día, mientras recogía a los chicos del colegio, me dijo que entendía lo que estaba pasando. Que nunca lo hubiera imaginado, pero que ahora, viéndolos juntos, sentía que todo tenía sentido. Me dijo que Elías era su hijo, y que Benjamín, aunque no lo hubiera parido, también merecía una parte de ella. No lo dijo con poesía. Lo dijo con sinceridad. Y eso fue más que suficiente. Hoy, los chicos tienen 10 años. No son bebés. No son adolescentes. Están justo en ese punto donde la personalidad se moldea, donde las raíces se afirman. Y nosotros hemos hecho lo imposible porque esas raíces crezcan firmes. No perfectas, pero fuertes. No derechas, pero vivas. Les hemos dado libertad, pero también contención. Les hemos dado espacio para equivocarse, pero también para confiar. Cada uno de nosotros, como adultos, aprendió a vivir con la verdad. No como una carga, sino como una bandera. No como algo que se impone, sino como algo que se respira. Vivimos con la certeza de que la vida no se puede controlar. Que los errores a veces son tan grandes que cambian destinos. Pero que eso no significa que el amor no pueda repararlo. Que el amor, con voluntad, con humildad, con tiempo, puede reconstruir incluso lo que parecía perdido para siempre. Y en cuanto al futuro, no tengo miedo. No porque sea fácil. Sé que vendrán más preguntas. Que los chicos crecerán y se harán nuevos cuestionamientos. Que tal vez quieran saber más. Tal vez quieran rebelarse. Tal vez quieran alejarse un tiempo. Es parte del crecimiento. Pero también sé que siempre tendrán una red. Una familia que eligió no rendirse. Que eligió encontrarse después de haberse perdido. Miro hacia atrás y veo el camino. Veo a esa mujer que, por una sospecha, por un instinto materno, decidió hacer una prueba. Una mujer que se sintió culpable, que tuvo miedo, que dudó. Pero que siguió. Que no se detuvo. Y que, gracias a eso, hoy puede mirar a sus 2 nietos, porque así los llamó, con todo el cuerpo, y decirles que los ama. Sin condiciones. Sin distancias. Sin distinción. Esa es mi verdad. Y con esa verdad, mi familia encontró su forma. No la forma que imaginé, ni la que soñé. Pero sí la que merecíamos. Una familia que no empezó en la sangre, pero que se tejió con amor.